La crianza de nuestros hijos es un proceso de permanente aprendizaje para los padres. Particularmente entre los 2 y los 8 años se producen una serie de cambios en ellos. ¿Cuáles son estos cambios? ¿Cuáles son los más importantes? ¿Cómo podemos ayudarlos en el proceso de crecimiento? Con todo esto y mucho más, volvemos hoy en Nuestra Familia. Bienvenidos a Nuestra Familia. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a conversar sobre la crianza de nuestros hijos entre los 2 y los 8 años. Es una etapa en la que se presentan muchas dudas, tal vez preguntas incómodas, los tan temidos nos, no quiero esto, no quiero aquello. Y para conversar de este tema y entender un poco más a nuestros niños en esta etapa de crecimiento, hemos invitado a Andrea Palacios, de Madres de Hoy. Con ella estaremos en el segundo bloque del programa. Como siempre, por favor recuerden que nuestro mail es programanuestrafamilia@gmail.com y que también pueden ubicarnos en Facebook, Nuestra Familia JN19. Volvemos con Andrea en el segundo bloque. Esa conexión de mirarte a la cara, de conectarte, se está perdiendo ahora. Y como papás tenemos que recordar, de decir, amor, yo te estoy pidiendo que vayamos a bañarte. Vamos. Pero no solamente vamos y me quedo parada, sino vamos. Amigos, ya estamos de regreso y está aquí con nosotros Andrea Palacios. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias por invitarme, Paola. Feliz de estar acá con ustedes. Muy bien, Andrea. Tú eres educadora. Soy educadora. Y mamá. Y mamá. Me gusta presentarme como educadora y como mamá ante todo, ¿no? Porque el trabajo que venimos realizando es sobre todo de acompañamiento a las mamás, ¿no? Y la experiencia de mamá a mamá, ¿no? Cuéntanos, eso te quería preguntar, ¿cómo surge la idea de crear Madres de Hoy? Bueno, Madres de Hoy tiene ya 4 años y bueno, yo hablo nosotras porque somos dos, Brit Dierkin y yo, mi compañera, y hacemos talleres, creamos los talleres pensando en la necesidad de los papás un poco de orientarse en tema de crianza con los hijos, ¿no? Primero viviendo nuestra experiencia y como comentaste al principio, lo difícil que es lidiar con tantas cosas, tantas dudas que tenemos en la crianza con nuestros hijos. Y así empezamos a hacer los primeros grupos, ¿no? Y así fuimos creciendo, haciendo diferentes grupos, luego charlas también más grandes, luego llegando a empresas, trabajando con las mamás también trabajadoras que tienen un rol difícil en la casa y en el trabajo, y siempre dando diferentes temas sobre la crianza, límites, autoestima, sexualidad, cómo ayudarlos con las tareas escolares, todos los temas que nos preocupan en el día a día con los chicos, ¿no? Claro, y dentro de estos talleres yo he visto que tú tienes uno que se llama, ustedes tienen uno que está orientado a los chicos entre 2 y 8 años. Sí. ¿Por qué es importante esta etapa de desarrollo? Es bien importante y hay gente que nos cuestiona y puede decir, es un rango muy grande, entre 2 y 8. Yo estoy viviendo ahorita con mi hijo de 2, falta mucho para que lleguen los 8. Pero es importante entender que a los 2 empieza una etapa ya de autonomía. Dejan de ser bebés y ya empiezan a ser estos niñitos, como mencionaste tú en la introducción, empiezan los nos, ¿no? A querer imponerse. Entonces es la etapa en la que se empieza con los límites, se empieza a crear hábitos para que después en el camino llegando a los 8, ya los chicos estén un poco más, digamos, encaminados para lo que se les viene en la pubertad y luego en la adolescencia, ¿no? Claro, y ellos empiezan un poco a diferenciarse de los padres, ¿no? Porque empieza esto de que quieren ser ellos diferentes y por eso empieza de repente el no quiero esto, tú me lo mandas pero yo no lo quiero. Pero realmente a esta edad, digamos entre los 2 y los 4 años, ellos están realmente entendiéndote lo que tú les estás diciendo, porque a mí me queda esa duda. No, por supuesto que te entienden, ¿no? Y como te mencionaba hace un rato, a los 2 empieza el tema de la autonomía. Más que quererse diferenciar de sus papás, que eso viene en la etapa de la pubertad y adolescencia, ellos quieren marcarse como personas. Porque pensemos que al ser bebés han sido parte de su mamá, parte de su papá. Ahora ellos son personitas que ya se mueven con autonomía, que ya quieren, yo me lavo solito, yo puedo, yo lo hago, y uno quiere siempre como sobreprotegerlos y ayudarlos, ¿no? Entonces, tenemos que entender que ya son estas personitas que quieren su autonomía, pero que sí nos entienden. Y es importante también ahora de hablar de cómo le marco el límite, cuánto acepto el no, cómo se lo digo. Porque exacto, ¿no? La tendencia es,
todas somos mamás y estamos a veces ya al borde del, no sé, del colapso, agotadas con una cosa, con otra, y uno cede, ¿no? Ante la insistencia de mamá quiero esto, uno dice, ya, al final, haz lo que quieras, amor, ¿no? Entonces, esa solución a corto plazo no nos va a ayudar a largo plazo con el tema de la crianza de los límites. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo comunico yo que quiero que suceda algo en la casa? Algo que ayuda mucho es ir estableciendo las reglas que se van a dar en la casa, ¿no? Primero yo como adulto, con pareja, si estoy en pareja, decir, bueno, estas van a ser las primeras reglas claras que vamos a transmitir a los chicos y decirles, esto es lo que esperamos de ustedes. Obviamente me dirán, con un niño de 2 no me va a entender, pero sí, si hay realmente una seguridad de parte de los padres para decir, mira, esto es lo que vamos a hacer. Después de bañarte, tú vas a comer y después de comer vamos a lavarnos los dientes. No quiere decir que porque lo digamos a la primera los chicos lo van a hacer. Claro. Toca un acompañamiento, y un acompañamiento no solo de palabras, sino también con una contención física, porque las mamás, tú lo habrás vivido también con tus hijos chicos y yo también, estoy cansada de repetir las cosas tantas veces. Claro, ¿no? por eso es que pensamos 2. que no nos entienden, Eso. que de repente están tan chiquitos que de repente no están tan maduros como para acatar instrucciones o entender, pero tú nos garantizas que sí. Entienden, pero vamos a hablar de cómo podrían entender, porque también pasa ahora en la comunicación que yo estoy hablando hacia un lado, mi hijo está mirando hacia el otro, o mi hijo me habla y yo camino y te digo, te estoy escuchando y sigo. Entonces, la comunicación, y para cerciorarme de que él me entendió y que llegó el mensaje, me tengo que mirar como te estoy mirando yo ahora. Claro. ¿No? Esa conexión de mirarte a la cara, de conectarte, se está perdiendo ahora. Y como papás tenemos que recordar, de decir, amor, yo te estoy pidiendo que vayamos a bañarte. Vamos. Pero no solamente vamos y me quedo parada, sino vamos. No me estoy refiriendo a jalonearlo, te acompaño, ¿no? También tiene que ver cuando los chicos van creciendo, también transar un poco. Transar no quiere decir ceder, quiere decir darles un espacio, porque también esa sensación de autoridad, de que ahora te lavas los dientes, ahora haces esto, ahora haces lo otro, los chicos también se sienten todo el tiempo abrumados, y también entra por un lado y sale por el otro cuando el mensaje de la mamá siempre es el mismo y repetitivo y repetitivo. Entonces, ahora vamos a hacer esto, vamos realmente, y lo llevas de la mano. Entonces, claro, además, perdón que te interrumpa, pero la idea es que se forme el hábito, ¿no es cierto? Eso. Entonces, si es obligado, no se está formando el hábito, lo está haciendo porque tiene que hacerlo, porque mi mamá me lo está marcando, pero no está formando el hábito. El hábito solo se forma realmente en libertad. En libertad. Cuando él puede también acatar, pero sabiendo que lo tiene que hacer porque es algo positivo para él, ¿no? Y por eso hay que dar una explicación. Mucha gente también refuta, ahora se les explica demasiado a los chicos todo. Es cierto que ahora damos mucha información a los chicos, mucha más, quiero decir, de la que nos daban nuestros papás a nosotros. Sí, es verdad, sí, tú antes era así, era asá, y uno acataba simplemente. Ahora la sociedad ha ido cambiando, la educación ha ido cambiando, los chicos también vienen ya con una necesidad de saber, de cuestionar. Entonces es importante poder explicar las razones, pero también en ciertos momentos decir, amor, hasta acá. Te he dicho y esto es lo que vamos a hacer. Ya te lo expliqué, porque también entramos en el que sí, que ya te dije, porque sí, porque no. Claro. Y entramos con el sermón largo, que uno piensa que, uy, maravilloso digamos, el mensaje que le estoy dando, y mi hijo escuchó las 3 primeras palabras y no escuchó más. Entonces, vayamos como para ir resumiendo y quede claro, mirémonos a los ojos a la hora de comunicar y demos mensajes breves, concisos, claros. Vamos a hacer esto y acompañarlos con contención física. Qué importante. Y si mi hijo no me entiende en esa breve explicación que yo le doy, está mal decirle, lo vas a hacer porque yo soy la mamá y yo sé, o sea, en ocasiones sí, Paola, en ocasiones sí. O sea, es cuando ya vemos a este niño, porque obviamente hay personalidades. Claro. Hay niños que son mucho más dóciles, hay niños que de repente con ese trabajo que tú hagas de comunicación, de contacto, a la primera van a acceder, de repente hay otros que a la 10ª van a acceder y va a haber este tira y afloja. No, pero nunca hay que, digamos, tirar la toalla, y hay que siempre estar ahí acompañando y haciendo que tu palabra se cumpla. Esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Claro, hay que mandar mensajes claros a los chicos, ¿no? Y no perdernos en tanta explicación, es cierto. Y en esto de las explicaciones, a mí me viene ahorita una pregunta, ya un poquito más grandes, alrededor de los 4, 5, 6 años, empiezan un poco las preguntas incómodas sobre la sexualidad y todo este tema.
¿Cómo debemos reaccionar los padres en estas situaciones? En realidad es delicado el tema porque tiene que ver mucho cómo te criaron, ¿no? O sea, en realidad, depende el tipo de crianza que hayas tenido tú, es cómo quisieras tú transmitir y qué quisieras contestar en preguntas sobre sexualidad. También está el tema religioso. Hay que ir viendo cómo la familia quiere ir contestando las preguntas. Pero algo que sí recomendamos, cada uno elige qué responder, es no hacerse loco, porque la típica es que te preguntan algo y uno, te evades o lo distraes con otra cosa. Es importante que sea sexualidad o cualquier otro tema que el niño viene a ti, uno abra la puerta a la comunicación. De repente estás un poco incómodo, es mejor decirle, sabes amor, esto no sé qué responderte, voy a conversarlo con tu papi o mañana te contesto y retomo de verdad y no lo dejo en el aire, a contestarle cualquier cosa que no tenga clara, porque obviamente los chicos nos pueden sorprender y están ahora mucho más expuestos de lo que estaban los chicos antes. Entonces, precozmente empiezan a preguntar cosas que nosotros no nos podemos imaginar, ¿no? Cómo nacen los bebés, pero cómo entraron los bebés, ¿no? Claro, o sea, esas ya te preguntas que uno no sabe cómo después responder, ¿no? Y que las tratas de evadir, pero que si tú no se las respondes en algún lugar, ellos van a encontrar la respuesta. ¿No? Y de repente tergiversada, probablemente tergiversada, porque si no viene de la casa la información sobre el tema de sexualidad, la van a encontrar con los amigos, en otro contexto que no va a ser el que es coherente, el que es real, ¿no? Entonces es poder decir, mira, qué bueno que me hayas preguntado. Otra cosa que ayuda también a los papás cuando no sabes qué responder es, ¿y qué sabes tú, amor? ¿Qué es esto? Claro. ¿No? ¿Tú qué crees que es eso? A veces te contestan algo que no tiene nada que ver y ahí te das cuenta que el niño está por otro lado, porque no hay que pasarnos de información. Eso me parece importantísimo, porque a veces ante una pregunta incómoda un padre reacciona y quiere explicarlo todo. Y de repente el niño con una respuesta muy simple queda satisfecho o está pensando que es otra cosa. Sí. ¿No? Entonces es importante eso que tú dices de que primero él nos diga qué es lo que piensa de ese tema. Sería como repreguntar y luego dar una información cortita y pasa. Los chicos, si quieren saber más, van a seguir preguntando y si no, pararán y en una semana volverán a preguntar. Pero yo creo que esa sensación de que mi papá y mi mamá me pueden hablar de lo que yo quiera, claro, esa sensación de confianza que se va, digamos, construyendo en esta primera infancia nos va a ayudar muchísimo luego en la pubertad y en la adolescencia, ¿no? Es una etapa básica para abrir la comunicación. Eso, entre los 2 y los 8 años, ¿tú crees que es entonces donde se sientan las bases principales del vínculo? Yo diría que sí, yo diría que sí. O sea, no podemos hablar, no podemos decir, Dios mío, mi hijo ya tiene 9 y yo no me comuniqué mucho, claro, estoy perdida. No, siempre se puede reconstruir, siempre hay vías, pero obviamente estamos hablando de etapa preventiva, esta es la edad. Y no pensemos que no nos entienden, porque es más fácil decir, no me entendió. O a veces pasa que entre adultos conversamos de ciertas cosas, decimos, no, él ni cuenta se da. Entre pareja o con familiares. Tengamos mucho cuidado porque los chicos van filtrando muchísimo, van escuchando muchas cosas que no pueden procesar todavía, ¿no? Claro, por su edad. Y el tema también de lo que nos dejamos influenciar de otras mamás, porque, por ejemplo, yo tengo un hijito de 3 años, entonces, o como ya mi hijo mayor dejó el pañal a los 3 años, este también lo tiene que dejar. Entonces, el tema de las comparaciones, mi hijo no hace lo que hace el de la otra. ¿Cómo podemos manejar eso que es muy común entre las mamás? Realmente es súper común y no solamente tiene que ver con lo que tú mencionabas de compararte con el de al lado, sino también las mamás ahora tenemos esa sensación que tenemos que informarnos de todo, ¿no? Como hay esta presión de ser una super mamá y hacerlo lo mejor posible, me informo, leo, ¿no? Leo en este blog, leo aquí este libro, leo en internet. Entonces todo el tiempo estoy mirando y diciendo, esto me falta, o a mi hijo de repente le falta lo otro, ¿no? Y pensemos que en etapas de desarrollo no es como hace 30, 40 años que habían escalas de esas. Ahora las escalas ya casi ni existen, es un rango enorme y se toma mucho más en cuenta, digamos, el desarrollo individual de cada niño. Entonces, lo más importante para poder, digamos, aceptar a nuestros hijos y guiarlos lo mejor posible es ir aceptando en la etapa en la que ellos van estando. Él dejó el pañal, pero de repente está con el chupón todo el tiempo. Uno no sabe, porque uno siempre mira en el otro lado lo mejor. Pero no, miremos a nuestros hijos en la etapa en la que ellos están. Y también paremos a pensar qué quiero hacer yo con él, cómo lo ayudo yo. No cómo hizo mi vecina y cómo hizo mi amiga, sino cómo hago yo, ¿no? Eso es bien entender importante. Que cada niño tiene su propio tiempo, ¿no?
y de que por más que tengamos 3 hijos, los 3 van a ser diferentes. Cada uno está en su momento, en su etapa, y no tienen, por más que tú los eduques igual, que le des la misma información, ellos van a reaccionar en formas distintas, de todas maneras. Claro, ¿no? por esa carga genética que traen, ¿no? O sea, eso no se puede cambiar. Entonces, respetemos un poco, porque eso también tiene que ver mucho, porque en esta etapa también, hablamos de 2 a 8 años, se va construyendo la autoestima, ¿no? O sea, la autoestima es como, si lo ponemos para entenderlo, como esta pared en la que ladrillo a ladrillo se va fortaleciendo a nuestros hijos. Y el cimiento de la autoestima es la mirada de los padres. Es que yo pueda aceptar a mi hijo como es. Suena fácil y no es tan, digamos, no es tan fácil en el día a día, porque hay niños que nos cuestan más que otros. Las que tenemos más de un hijo sabemos que hay niños que nos mueven más, que nos cuestan más, pero esta etapa de aceptación nos ayuda muchísimo a que el niño se vea reflejado en nosotros con cosas positivas y también con sus debilidades y con las cosas que le cuestan, pero ahí estamos sentando las bases para la autoestima, que es importantísima también, ¿no? Claro que sí. Cuéntanos un poquito cómo se desarrolla el tema del taller en esta etapa, el taller que os quedan ustedes. Nosotros tenemos este taller con 4 sesiones, ¿no? Hemos puesto, la primera sesión hablamos de nosotras como mujeres, como madres, porque siempre decimos, en Madres de Hoy decimos, para que nuestros hijos estén bien, tenemos que estar bien nosotras, ¿no? Esa ecuación, o sea, tenemos que estar bien. Y las mamás ahora vamos a 1000, si estamos trabajando repartidas en nuestros roles y tenemos poco espacio para nosotras, para nutrirnos nosotras. Entonces hablamos un poco de eso, hablamos de cómo conectarnos con nuestros hijos en el poco tiempo que tenemos, de la mejor manera, con calidad de tiempo. En la segunda sesión hablamos de expresión de emociones, que no se menciona mucho, pero es importantísimo poder entender el mundo emocional de los niños, poderles recibir la emoción, poderles poner nombre a lo que van sintiendo para que lo puedan ir modulando y puedan tener mejor autocontrol de sus emociones. Hablamos de la comunicación, de los límites y la autoestima. Entonces, son estos temas que sentimos que son como pilares en la crianza de nuestros hijos, ¿no? Pero nuestras mamás nos han ido acompañando, porque hicieron el taller 1 y decían, no, tenemos que seguir con ustedes. Y luego vino el taller 2, donde hablamos de sexualidad, rivalidad entre hermanos, hablamos de cómo ayudarlos con las tareas escolares, hablamos de ansiedad y miedos, porque suena difícil pensar, pero los niños están viviendo momentos de ansiedad, ya hay un estrés infantil. Entonces, son temas que hemos ido desarrollando como mamás nosotras, porque lo vivimos con nuestros hijos, pero también por pedido de nuestra red de mamás también, ¿no? Entonces, es un trabajo muy rico sentir que tenemos esta red de mamás como de soporte, en las que vamos todo el tiempo compartiendo las cosas que nos van surgiendo, ¿no? Y en esta etapa de entre los 2 y los 8 años es muy probable que dentro de las familias aparezcan los hermanitos. Ahorita que tú me cuentas el tema de la rivalidad entre hermanos, ¿cómo podemos ayudar a los niños? Porque realmente ellos sufren mucho, porque de repente de pasar de ser el único, viene alguien más a ocupar el espacio de mamá y de papá, el espacio en la casa, todo el mundo está pendiente de él, los abuelitos. Entonces, ¿cómo podemos ayudar realmente para que esta etapa no sea tan traumática? Claro. Primero, como mamá, hablando de mamá, aceptar que va a ser una etapa difícil, ¿no? O sea, pueden presentarse celos de diferentes maneras, puede ser de repente un celo velado, pero saber que para nuestro hijo va a ser complicado y para toda la familia, porque un bebé en la casa cambia la dinámica para todos. Entonces, si uno ya antes de tener el bebé va preparada de que va a ser un momento complicado, como que ya no estamos tan preocupadas por las pequeñas crisis que van a ir surgiendo. Obviamente un hermano va a sentirse desplazado, entonces es importante de repente, antes de que nazca el bebé, con cuentos, contarle cómo va a ser, ¿no? Usar cuentos, videos o conversaciones, porque va a haber un cambio en la casa y poderle explicar, así tenga 2 añitos, poderle decir cuando venga el bebé, mamá va a estar con el bebé, dándole la leche, tú me puedes ayudar con eso, también pedirles ayuda en ciertos momentos, ¿no? Y entender, porque estos niños de repente no van a tener mostrar celos de repente agrediendo al hermanito, que a veces pasa, sino de repente teniendo más pataletas, o llorando más, o regresionando en ciertas cosas. De repente dejó el pañal y nace el hermano y ¿qué pasó acá? No nos desesperemos, porque son pequeños retrocesos que luego van a ser un paso adelante, ¿no? En realidad, yo creo, como decías, mucha comunicación con los chicos, contarles qué va a pasar y también ser vulnerables. Va a ser un poco difícil al principio, ¿no? Yo acabo de tener un bebé, bueno, tiene ya 9 meses, ¿no? Y mis hijos son grandes, tengo un hijo de 11, de 9, y dije, bueno, son grandes, pero igual ha movido la dinámica, y mi hijo, el de 9, me decía, mamá, ¿en qué me convertí yo, no? O sea, ¿yo quién soy ahora? Le dije, bueno, tú eres el sándwich, tú eres el hijo sándwich, el relleno, lo más rico, y tú puedes ser lo que tú quieres, porque está el pan de arriba y el pan de abajo, y tú puedes convertirte en lo... ¿De verdad, mamá? Sí, ¿no? Entonces un poco, le dije, voy a estar un poco, digamos, ocupada, pero eso va a pasar.
y me encantó que a los 4 meses me dijo, mamá, veo que ya eres la misma que antes, ¿no? O sea, en y realidad todo volvió a su ritmo, ¿no? Claro, Porque él tiene 9, obviamente, pero se puede, con él he ido trabajando desde más chico todo este tema de la comunicación y trabajar sus sentimientos. Y sí, pues tienes celos, sí, te sientes desplazado. No tengamos miedo de ponerle nombre a los sentimientos de nuestros hijos. Ni de taparlos, ¿no? Que normalmente es muy común decir, no, a mí no me está pasando, en mi casa no sucede esto, pero en el fondo estamos tapando una situación que es natural, porque lo normal pues es que un chico sienta celos cuando alguien viene a invadir un espacio que ha sido solo de él, ¿no? Y digámosle que tiene celos, porque también los papás sentimos que tenemos este poder de repente de crear un sentimiento en el niño. No, o sea, por decirle está celoso, no le vamos a aumentar los celos que ya tiene, le estamos haciendo entender que este revuelto que tiene dentro tiene un nombre que se llama celos y que los aceptamos, ¿no? Porque es parte normal, y poder decir, yo también tengo hermanos y cuando nacieron me fue difícil. Un poco empatizar, ¿no? A los chicos ayuda mucho en diferentes situaciones, no solamente con el hermano, sino en general, contarles qué vivimos de chicos, qué nos pasó y cómo solucionamos ciertas cosas, ¿no? Okay. Y cuando ya están más cerca de los 8, que están acercándose un poco más al tema ya de la preadolescencia de la que ahora se habla tanto, de la pubertad, ¿no? ¿Cuáles son los cambios más importantes que tú observas entre las cosas que te han contado las mamás? Mira, en realidad, bueno, y también lo he vivido con mis hijos, todavía hasta los 8, digamos que están todavía en esta infancia. A partir de los 9 se nota claramente ya estos cambios de preocuparse por su imagen, ¿no? De decir ya qué va a pensar el otro, mirar más como a los amiguitos. Entonces, un poco con la línea de la comunicación, decirles, van a haber cambios en ti, amor. Vas a empezar a tener vellos, vas a sudar más, tu voz va a cambiar, a las mujeres, tu cuerpo va a cambiar. Entonces, y yo te acompaño en este proceso. A mí también me pasó. Entonces, yo creo que ese acompañamiento es bien importante para ese proceso de tantos cambios que es la pubertad, ¿no? Claro, porque ya ellos empiezan a sentirse un poco distintos, porque ya dejan de ser, como tú dijiste al comienzo, están dejando de ser los niñitos, los bebitos, y están encaminándose hacia una etapa que ellos desconocen, qué va a pasar desde los cambios físicos que empiezan a aparecer, que a veces no les gustan, porque no les gusta que estoy creciendo, no les gusta que me está saliendo el bigote. Claro. Entonces es para ellos muy difícil. Sí, qué interesante todo este tema, Andrea, de verdad vas a tener que venir en otra oportunidad. Encantadísima. Para que sigamos conversando de esto, y por favor ahora quiero que te dirijas a la cámara y que le cuentes a todo el público tu Facebook, página web, teléfonos donde te puedan ubicar y encontrar tus talleres. Bueno, en realidad invitarlas a participar de nuestra red de Madres de Hoy. Nuestra página web es www.madresdehoy.com. También estamos en Facebook como Madres de Hoy y el teléfono es 9957 15-313. Y están los talleres en nuestros locales, pero también tenemos Madres de Hoy va a tu casa. Así que si tienes la posibilidad de formar un grupo de 5 o 6 amigas que tengan las mismas inquietudes, o mamás del colegio, ¿no? Para intentar ir en la misma línea, encantadas de ir a la casa y ayudarlas a resolver estas dudas. Ay, muchísimas gracias, Andrea. Vamos a estar coordinando una nueva, entonces, oportunidad de estar aquí conversando de temas de crianza. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Amigos, volvemos después de la pausa. Amigos, ya estamos en el último bloque. Ha sido muy interesante la conversación que hemos tenido con Andrea. Qué importante es dejarnos asesorar por personas capacitadas en estos temas de crianza. A veces los papás pensamos que podemos manejar todas las situaciones, pero nos damos cuenta a veces también que existen personas que tienen experiencias que nos pueden enriquecer mucho en el proceso de crianza y también ayudarnos a crecer con nuestros hijos. La etapa de los 2 hasta los 8 años es una etapa un poco complicada. Como nos explicó Andrea, ellos empiezan a dejar de ser bebés para ir convirtiéndose poco a poco en niños. Entonces aprendamos a darle sus espacios, a entender que cada niño es único, individual y tiene su propio proceso de desarrollo y de crecimiento. Evitemos las comparaciones que siempre son odiosas y que no nos permiten disfrutar de nuestros hijos. Más que nada eso, dediquémonos a conocerlos y a disfrutar de ellos, cada uno en su momento, y dejémonos de compararlos con los hijos de nuestros amigos o con nuestros hijos mayores. Como cada semana, le voy a agradecer a Boutique Carisma del Centro Comercial Caminos del Inca por la ropa, y también, como siempre, a Verónica Mansur, a quien pueden encontrar en Facebook con sus zapatos. Nos vemos la próxima semana. Gracias.